vamos a dar el inicio, la comunagogía en contexto familiar y de pandemia. Es una propuesta que vamos a presentar con mi compañera Lucedit del Colegio Fanny Mickey y quien les habla, pues Sandra Arciniegas. La propuesta de la comunagogía nace al interior de Nuevos Maestros en Bogotá, bajo la orientación del profesor Juan Carlos Jaime, quien ha liderado a un grupo de maestros en todo este caminar educativo. Como resalta el maestro Abel, maestros que aprenden de maestros. Esta propuesta ha venido madurando en diferentes instituciones educativas, como por ejemplo la localidad de Ciudad Bolívar, en la institución Santa Bárbara y Fanny Mickey, y como en otras localidades. Además, hace presencia en el convite de Fucha, con la participación de organizaciones sociales, líderes del territorio y de diferentes instituciones educativas que están alrededor del río Fucha. En primer lugar, se debe precisar que la comunagogía parte de los procesos de formación que se dan con la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad, dinamizándose una serie de relaciones sociales que forman sujetos políticos y proyectos colectivos. Esta exposición no se da desde un deber ser, sino desde algo que está haciendo, que está reconfigurando las relaciones sociales escolares en algunas instituciones de la ciudad. La comunagogía tiene la intención de responder qué es lo alternativo y lo alternativo a qué. Como primer paso se identifica lo alternativo y uno de los elementos clave de este proceso es la desnaturalización del neoliberalismo. Es decir, cómo establecer que las relaciones que tenemos en la actualidad en nuestra sociedad no necesariamente son ni las mejores ni las únicas, y que es posible cambiarlas, transformarlas a través de un enfoque distinto del aprendizaje, de construir nuevas relaciones sociales con jóvenes, maestros, familias, toda la comunidad educativa. En ese sentido se desarrollaron los horcones, que son los pilares fundamentales que sostienen la comunagogía y cuyo centro es la compartencia, como lo podemos ver en la diapositiva. En el primer horcón que tenemos, la soberanía epistémica, busca el desarrollo de procesos anticoloniales, como por ejemplo el antropocentrismo y el eurocentrismo, buscan nuestras raíces. Continuamos con el segundo horcón, que son decisiones y saberes compartidos, que se antepone al autoritarismo y a la exclusión. Por tercer horcón tenemos la construcción del territorio, que permite tejer vínculos entre la escuela y el territorio. Como cuarto horcón tenemos fortalecimiento de la identidad comunitaria, que es el empoderamiento comunitario donde la escuela reconoce la comunidad y la comunidad la escuela, trabajando juntos para la solución de algunas problemáticas. Como quinto horcón tenemos la dinamización y vínculos comunitarios. Tiene como proceso trabajar en contra de la indiferencia social, del individualismo. Está en una gran posibilidad de formar nuevas relaciones sociales con jóvenes, familias, con maestros volcados hacia la comunidad. Tenemos nuestro sexto y último horcón, que es la emancipación de género, centrado en procesos antipatriarcales. Cada uno de estos horcones tiene su centro en la compartencia, que es en últimas el corazón de la comunagogía, de donde se alimentan los diferentes horcones, y como forma de construcción cotidiana, el compartir saberes. Está el impulsar asambleas populares, consejos de estudiantes, donde cada integrante es fundamental y no como un proceso burocrático, es decir, el empoderamiento de las comunidades. Desde la Comisión de la Comunagogía hemos propuesto algunas guías, como está el autocuidado, la renta básica, está el derechos humanos con propósito de género, para dar respuesta a como derechos humanos con propósito de género. Esta guía va a ser desarrollada por mi compañera Lucedit, quien les cedo la palabra pues, en este momento. Ok, muchas gracias, Sandra, muy amable. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre, en primer lugar, muy buenas tardes, primero que todo a todos y todas quienes están hoy aquí en esta tertulia de Bogotá.
Queremos contarles que primero se hizo la parte, digamos, de planeación de la unidad, ¿cierto? Donde, como lo decía Sandra, se eligió uno de los horcones de la comunagogía, en este caso, el horcón de la emancipación de géneros. Entonces, este es el horcón de esta guía que se hizo para sociales y pues que hay otras guías también para diferentes áreas, donde acá la intención formativa es la histórica, la relación social promovida son los vínculos familiares y la memoria histórica, el énfasis de formación, derechos humanos en perspectiva de género, las manifestaciones de formación, es decir, donde se va a conocer cómo se está manifestando esa formación en los estudiantes y también en sus familias. Entonces son reflexiones escritas o de diferentes maneras artísticas o en video o en un ensayo o en teatro, etcétera, y las transformaciones de roles en la familia. Esa es una de las manifestaciones que esperamos ver. Ejes de reflexión, ya la parte más de contenido sería la importancia de la mujer en el contexto de la Revolución Francesa y sus luchas actuales. ¿Cuál es esa relación? No solamente mera historia. Venimos entonces ya con una actividad inicial. Esto ya es parte de la guía que nosotros pusimos en práctica dentro de las clases o el tema que vimos. Ya no decimos en el aula porque como estamos en pandemia, entonces se hizo a través pues, de las guías y de la orientación para que los estudiantes trabajaran en convites. El convite pues es una palabra de origen indígena, campesina principalmente, donde lo que se hace es que trabajan juntos. Entonces, ellos dialogan con su familia sobre la importancia de trabajar juntos y sobre todos los temas. Y ellos organizan un convite familiar donde están unos roles que son el explorador, el cosechero, el pregonero y el sanador. Y se les da una tablita para que ellos vinculen a sus familias en todo este proceso. Ellos lo hacen. He traído aquí solo algunos de los muchos pues que han llegado de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en esta oportunidad vemos acá el explorador, que es el que lidera la investigación. Entonces es el estudiante y Paola, que es un miembro de su familia. El cosechero, que es el que realiza la escritura de la investigación, entonces es Diego. El pregonero, que es el que lidera la investigación, Andrea. Y el sanador en esta oportunidad son los abuelos del estudiante. Entonces vemos cómo se trabaja y se logra esa unidad y ese trabajo conjunto con la familia para un aprendizaje que va a ser muy interesante porque les va a permitir no solo aprender a nivel académico, sino a partir de allí transformar. Acá también hay otro donde está la mamá, el estudiante, la mamá y la abuela. Y aquí, por ejemplo, uno, porque también se les da la oportunidad de que envíen sus productos o sus resultados o su parte, digamos, donde van a hacer sus manifestaciones en audio. Entonces, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a escuchar allí. No, profe, no alcanzamos a escuchar. Bueno, creo que no, de pronto no se escucha, pero bueno, ahí ella decía cómo estaba organizando su convite familiar, donde decía mi mamá es la pregonera, etcétera, mi tía es la sanadora, bueno. Entonces, a partir de esa organización viene entonces el Kingo de formación, donde es cómo funciona o se avanza en el proceso. Entonces, miremos que acá, por ejemplo, está el convite, ¿cierto? Que son todos los miembros de la familia, como ellos se organizaron, de acuerdo a los diferentes roles que ya cada uno tomó. Y este Kingo de formación, que Kingo es una palabra más que todo de los campesinos de Nariño, donde significa una parte del camino, donde uno va avanzando para poder seguir en un proceso. Entonces, este Kingo y este camino empieza con unas fases. Entonces se cumple, por ejemplo, la primera fase, que es vivencias previas, donde ellos hablan desde sus vivencias
de un tema. En este caso, por ejemplo, era la emancipación de género, los derechos humanos con perspectiva de género. Entonces ellos hablaban desde sus propias vivencias, qué saben de la mujer, qué saben de la lucha de las mujeres, qué saben de este tema desde lo que ellos han vivido. Después de pasar esa primera fase, entonces viene el tema de contextualización, donde ya se miran cómo se está viendo, por ejemplo, en el país, o en el caso de este tema, por ejemplo, desde la Revolución Francesa, qué papel jugaron las mujeres en esa revolución, pero también qué papel están jugando en este momento, por ejemplo, en Colombia, etcétera. En la síntesis del tema, que es la fase C, en síntesis del tema, entonces ya entran a verse, bueno, cuáles son esas teorías hegemónicas, pero también cuáles son esas teorías alternativas. Y todo este trabajo se va haciendo a nivel de convite familiar. Entonces, esto lo han estado haciendo y viviendo las diferentes familias del Colegio Fanny Mickey en el desarrollo, pues, de la comunagogía. Viene la fase D, que es la identificación con el tema, que es donde ya las personas, miembros de ese convite que están aprendiendo, que están formándose, empiezan a ver cómo se identifican ellos. No es simplemente la historia ya las mujeres de la Revolución Francesa, no es simplemente los derechos, sí, muy bonitos, pero cómo lo estamos viviendo a nivel de mi casa. Entonces ya empiezan a identificarse realmente con el tema, y eso le da paso a la fase E, que es la transformación de la realidad. Entonces es ahí donde ya, habiendo pasado desde esas vivencias previas, pasando por la contextualización, las diferentes teorías, tanto hegemónicas como alternativas, la identificación del tema, viene en ellos a transformar una realidad, y la transforman desde algo que ya sienten, algo que comprenden internamente, y son capaces de pronto hasta de hacer propuestas que van a vivir en la cotidianidad. Es más o menos ese el camino el quingo de formación que tendría estas fases, que son las que se trabajan en las guías que se realizan. ¿Cuáles han sido entonces las manifestaciones? La transformación de las realidades en cada uno de ellos, que busca, más que poner en práctica un conocimiento, enfatizar en la transformación de la realidad social. Por ejemplo, acá un estudiante envía su fotografía con su familia, donde ellos muestran cómo su convite familiar, digamos, que se apropia, se identifica y cambian su relación, donde todos y cada uno, papá, 2 hermanos y la mamá, ellos están con sus implementos de aseo para hacer todos el aseo en la casa. Alguien diría pronto, bueno, eso es un tema muy, no sé, cotidiano, casero, pero es que a partir de allí, de esa apropiación y de esa transformación, es desde donde se puede lograr esa transformación ya a nivel social, a nivel de comunidad y a nivel ya a un nivel más amplio. Entonces acá ellos nos envían, por ejemplo, esa fotografía. También otros estudiantes, que fue otro de los puntos de la guía, nos enviaron el cronograma, o mejor el horario de actividades. Entonces era, bueno, como estamos hablando de derechos humanos en perspectiva de género, ¿cómo en tu familia se ha cambiado, se ha logrado transformar eso a partir de todo lo que hemos hablado en esta materia, en esta área? Entonces, por ejemplo, acá Caterine es la mamá, Ángel es el padrastro, Esteban es el hermano y Alison es la estudiante. Entonces, todos ellos tienen sus tareitas el lunes, cada uno el martes, el miércoles, toda la semana, tienen sus tareas bien definidas para lograr una, digamos, equidad y lograr trabajar eso en su propia cotidianidad, en una cotidianidad que han logrado transformar, y se espera pues que estas transformaciones de lo cotidiano sean pues a mayor escala, ¿no? También a nivel de comunidad y a nivel de sociedad. Por ejemplo, fue un escrito que uno de los estudiantes envió, porque se les daba la oportunidad de que podían hacerlo con un video, con un audio, con un escrito, con una fotografía, con un poema. Enviaron poemas también acerca del tema. Entonces, por ejemplo, acá dice que la familia se quedó en casa, que el papá cocinó, que la mamá lavó la loza y los niños hicieron su cuarto, que las tareas de los niños
las hicieron con sus dos padres y no solamente con la mamá, que era lo acostumbrado. También dicen que después se reunieron en la sala, que el papá hizo crispetas, que vieron televisión y que se quedaron después, al día siguiente leyeron un libro, meditaron sobre lo del libro y al final dice algo muy interesante y dice, se repartieron las actividades y dijeron, mejor son dos que uno, se unieron, se comunicaron y lo lograron. Entonces, por ejemplo, este tipo de escritos donde da a entender que hubo una comprensión, ¿sí? Una aprehensión también y una transformación, que es lo que busca en últimas la comunagogía. Aquí rápidamente hablamos sobre otras transformaciones que tiene la comunagogía, que son la transformación del maestro, y que aquí sí quiero ser muy enfática, en una experiencia, digamos, mía, donde yo lo he sentido así, y hablando con los docentes de la red de profesores de la comunagogía, del convite comunagógico, pues coincidimos en eso. Y es que, por ejemplo, me sentí transformada. ¿Por qué razón? Porque uno, por la formación que tiene, que es una formación casi que conductista, ¿cierto? En el colegio, en la escuela, uno generalmente viene con eso por allá adentro, de pronto uno no dice, sí, yo soy profesora conductista, simplemente lo tiene adentro, pero cuando uno empieza a aplicar la comunagogía, es uno el primero que se transforma. Entonces, para mí eso ha sido algo muy interesante, como un descubrimiento, porque cuando empecé a aplicar la comunagogía, pues no lo esperaba, pero prácticamente la comunagogía me ha ido transformando. ¿En qué sentido? En, por ejemplo, cambiar un rol donde yo, cuando estaba en el aula, que empecé este año, lo que hacía era hacer las clases siempre en círculo de la palabra, aún dentro del salón. Entonces, siempre en círculo de la palabra, donde el docente tiene un rol muy diferente cuando está alrededor de sus otros estudiantes a cuando está al frente y los estudiantes están en fila. Entonces, esa misma organización física, que ya no es en fila, sino que es en círculo de la palabra, le cambia a uno muchísimas cosas. Y las oportunidades de mirar en los diferentes roles a los estudiantes y de lograr aprender de todas esas experiencias, de poder escucharnos más, de poder estar mirándonos de frente y que ellos vayan perdiendo ese miedo, ese rubor de poder hablar, de expresarse desde lo que sienten. Entonces, eso es algo interesante. Hay una transformación en la educación importante desde la comunagogía, y es que la educación puede trascender o puede ir hacia una posibilidad de ser más abierta a muchas otras cosas. Por ejemplo, a salir del aula, ¿cierto? A hacer actividades que realmente tengan que ver con la realidad de las personas, a enseñar historias sociales, matemáticas, porque no es lo mismo, digamos, dar cuenta de que 2 más 2 es igual a 4, pero si yo entiendo que esa suma de pronto puede ser en determinado contexto, puede causar una desigualdad o puede otro factor matemático, ya para hablar de otra área que no es la mía, pero puede otro factor matemático causar una desigualdad, pues puedo intervenir y puedo transformar mi realidad de esa manera. Entonces, la educación se abre a otras perspectivas y tiene una transformación. Asimismo, en la comunidad, porque la comunagogía, pues entonces se está vinculando a la familia, a la comunidad educativa en general, padres de familia y a todas las personas de alrededor de un barrio que pueden vincularse a un proceso donde se está buscando la transformación de las relaciones en el aula y en la comunidad. Se espera que al finalizar, cuando uno vaya a mirar como las manifestaciones de la formación, no sean simplemente los conocimientos, que pues también son importantes, pero que principalmente hayan cambiado esas relaciones entre las personas, incluido el profesor y todas las personas que están alrededor de esa posibilidad. Esa sería la intervención acerca de este tema. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias a usted, profe Edith, a las profes de la experiencia anterior. Tenemos una invitada desde el Cauca, una colega muy querida, Elizabeth Castillo, a quien hemos invitado para